el sándwich de la fe. Vamos a comernos ese sándwich esta mañana. Vamos a hablar de la fe extrema para circunstancias difíciles. Fe extrema para circunstancias difíciles. Ahora que llegamos a San Marcos, me encontré con un amigo de toda la vida y tenía el niño enfermo, a su hijo mayor de 12 años. Nos encontramos y él es muy jovial, muy recochero. Mire, el niño está enfermo, Efraín Manuel está enfermo, pero ya era un dengue clásico. Está en casa. Estamos tratándole. Al día siguiente me encontré con él y me dice, no, el niño se lo llevaron para Sincelejo. Y empezamos a batallar en intercesión y en oración. Y el domingo, hoy hace 15 días, a las 7:50 de la mañana más o menos, Efraín Manuel falleció. 12 años, un dengue hemorrágico. ¿Se imaginan? Iba yo a predicar en una iglesia que se atreven a invitarme a predicar. A las 4 de la mañana habíamos hablado y él me dice, sigan orando porque la pediatra nos llamó y nos dijo que no están bien las cosas. A las 7:30 lo llamé, Efra, ¿cómo estás? Mi hermano, el segundo parte lo dan a las 11 de la mañana. Bueno, yo te llamo a las 11 de la mañana, pero él se me adelantó. A las 8:15 me dijo, ya mi niño está con el Señor. Eso no es lo más paradójico de esta historia. Lo más paradójico de esta historia es que él tiene un niño enfermo. Su hijo menor nació con insuficiencia renal. Tiene 10 años. Y ellos han caminado aquí para allá, médicos, clínicas, para darle una mejor vida a su hijo menor. Incluso hace 2 años, eso fue noticia nacional, el mismo papá, Efraín, le donó un riñón a su hijo. Por eso cuando surgió la noticia de que el niño había muerto, todos pensaban que había muerto el niño, que de otra manera algún día pensamos que iba a morir más rápido. Lo natural, hermanos, en la vida, y ustedes se pueden imaginar todo el proceso, ¿no?, de acompañarles y de estar allí en ese momento. Él me decía, en medio de su llanto, me decía, yo sé que los hijos son un préstamo, pero 12 años es muy poquito. Hermanos, la vida es tan corta. Y nosotros pasamos a veces amargados, peleando, discutiendo. La vida es tan corta. ¿Qué hacemos frente a esto? Que el Señor nos ayude y nos hable. ¿Qué dice uno? Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Estamos hablando del Espíritu. Y he estado recorriendo estos días mirando el Espíritu en el Evangelio de Marcos. Pero vamos a traer esta mañana esta palabra. Mirad cómo el Espíritu nos reconforta. Marcos 5, 21. Cuando Jesús, están todos conmigo allí, cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Noten que esa mención de la otra orilla y el mar son muy importantes allí en el texto, porque para el judío, para el imaginario colectivo judío hebreo, mar, orilla, tiene la connotación de liberación, de éxodo, salvación. Entonces, de entrada, el autor nos está llamando la atención sobre la salvación. Es decir, aquí va a pasar algo extraordinario. Y va a pasar y acontecer porque la presencia de Jesús
está. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró diciendo: mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Había una mujer que sufría la hemorragia desde 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba para sus adentros: si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos dijeron: Señor, por favor, ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas quién me tocó? Él miraba alrededor para ver lo que había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo fui. Jesús busca un rostro de entre la multitud, un rostro de entre la masa. Ella teme ser descubierta. Yo fui. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de aquel azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Noten las veces que se repite el principal. El principal. Jairo es un principal, es un hombre de renombre, de alcurnia. Y no permitió que nadie la acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto, los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. Este texto nos presenta un sándwich, porque empieza hablando de Jairo, el principal de la sinagoga. Luego se introduce allí, se atraviesa la mujer del flujo de sangre. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y el lector pregunta: ¿y esto qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Esta gente se equivocó. Y luego que el problema de la mujer es solucionado, luego se retoma entonces la narración del caso de Jairo para completar así entonces el sándwich. Tenemos arriba Jairo, en el centro la mujer del flujo de sangre y luego otra vez al final Jairo. Es importante que entendamos el texto así para no cometer errores a la hora de acercarnos al texto y encontrar la palabra del Señor para nosotros. Tanto la hija de Jairo como la mujer, la hija de Jairo tiene 12 años, que es el mismo tiempo que tiene la mujer de cargar encima esta enfermedad. 12 años. 12 años de flujo de sangre, 12 años tiene la niña que el texto la presenta que está agonizando y luego la presenta muerta. Pero todo el ambiente que se respira aquí en este texto
es un ambiente de muerte. Empieza con los discípulos en la tormenta que están al borde de la muerte. Ellos le preguntan: Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Luego, en la otra orilla, encontramos a un endemoniado, un hombre que vive entre los muertos. Luego tenemos a una niña que está a punto de morir. Luego tenemos a una mujer que está a punto de morir, pues no hay cura para su mal. Y finalmente, la hija de Jairo, que muere. Entonces, todo este texto es un ambiente de muerte. Es decir, esto es muy parecido a nuestra sociedad, ¿cierto? Donde a veces respiramos un ambiente y una cultura de la muerte. El último informe del COSET, que es el Centro de Observación para el Seguimiento de la Muerte, el Delito, se dice que aquí en Cartagena, en el 2014, aún no hay informe todavía del 2015, en el 2014 hubo 480 muertes violentas. Es decir, no es la muerte del tipo que se acostó en la cama y el infarto, no. 480 muertes violentas. Se ha dicho que en Colombia hay tantos muertos enterrados en fosas comunes y NNs que nosotros caminamos sobre tumbas. Es decir, al igual que el texto, respiramos un ambiente de muerte. Ahora, imagínense, este texto se escribe para una comunidad que está siendo perseguida por Roma, la iglesia. ¿Qué le dice este texto a esa iglesia? A esa iglesia que estaba viviendo el holocausto de Nerón, uno de los emperadores romanos que emprendió la persecución contra los creyentes. ¿Qué le dice este texto a ellos? Pero, ¿qué te dice este texto a ti hoy? En situaciones de muerte. ¿Qué le dice este texto a nuestros amigos en San Marcos que sepultaron a su hijo de 12 años? ¿Cómo estás hoy tú? Veamos algunos detalles entonces, en primer lugar, de los versículos, para aquellos que están anotando, los versículos 21 al 24. Esa es la primera parte del texto. Tenemos a Jairo con un problema. Jairo es un principal de la sinagoga. Ahora, ya la sinagoga, en el capítulo 3, ya la sinagoga había dado un veredicto sobre Jesús y había dicho: el tipo está fuera de sí. Es decir, ya los amigos de Jairo se habían pronunciado sobre el ministerio y la obra de Jesús y habían hecho sobre Jesús una valoración negativa. Aquí tenemos entonces a un hombre que en medio de una circunstancia difícil desafía a la institución a la cual o de la cual él hace parte, la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga, pero la sinagoga como institución no miraba bien a Jesús. Aquí hay una observación general sobre lo que nosotros hacemos o lo que somos capaces de hacer cuando en la casa la cuestión está maluca. A veces somos ligeros para emitir juicios, pero mire, hermano, recuerdo esta frase de mi abuela: la necesidad tiene cara de perro. Es decir,
tú no sabes de qué serás capaz hasta estar en circunstancias similares como la que está viviendo Jairo. Cuando la niña está enferma, cuando el niño está en cama, cuando el dolor toca tu puerta, cuando la muerte toca, ¿qué hacemos? Ahí se van los títulos, los abolengos, el pedigrí, el usted no sabe quién soy yo. Porque el dolor y la crisis nos doblega. Si hay algo que nos iguala a todos los seres humanos, indistintamente la raza, sexo, color, religión, es el dolor y la crisis. ¿Cuántos de ustedes esta mañana están aquí y fueron llamados por el Señor en un momento de crisis? Porque en medio de la crisis, aquellas barreras que habías puesto, esta es mi religión, mi abuela me enseñó, y todo eso se va al traste. Y estás aquí esta mañana porque Él te encontró en una circunstancia de crisis. Hay evangelistas que predican el evangelio y dicen, es que uno no se acerca al Señor porque tiene necesidad. En los evangelios vemos sendos ejemplos de gente que se acerca a Jesús porque tiene una necesidad. Y eso es legítimo. Ahora, Jesús reconsidera esa necesidad, Jesús reorienta, es distinto. Pero nos acercamos al Señor porque hay necesidades. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, en nuestra tarea evangelística, seamos sensibles. El amigo de la oficina que tiene una crisis, una dificultad. Son momentos precisos y concretos para hablar del Señor y mirar cómo el Señor actúa. Pero Jairo es un principal en la sinagoga y se acerca a Jesús porque tiene una necesidad. Mi niña está enferma. En necesidad uno presta plata. ¿Qué más hace uno en una necesidad como esta? Usa la tarjeta de crédito que nunca había usado. Manael sí. ¿Van de quién? Exactamente, va de aquel que de pronto con uno no, pero esto merece toda la atención. Entonces, él es un principal de la sinagoga. Ahora, lo curioso aquí en el texto es que el Jairo, el nombre ya comunica también algo, y Jairo significa gozo, alegría. De ahí viene la palabra Eucaristía, Eucharistos en griego, que significa celebración, gozo. Pero aquí hay una contradicción. En la casa del gozo hay tristeza. En la casa del herrero el cuchillo es de palo. En la casa del que pone el aire, del técnico, los aires están dañados. Jairo, gozo, pero en la casa del Señor gozo, hay tristeza. Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús no entra en discusión, sale de camino, y en el camino entonces entra la mujer. Ella no tiene nombre. Es una mujer anónima. Es simplemente la menstruosa. La mujer del flujo de sangre. Porque díganme si no, en esta sociedad y en aquella se tiende a rotular a uno por un defecto físico o por una enfermedad. No, ese, el flaquito aquel, el tuerto, aquel que tiene... Porque tendemos a rotular la gente de acuerdo. En el Evangelio de Marcos es así. Bartimeo, en capítulo 9, pero Bartimeo no es el ciego Bartimeo, pero Bartimeo no es un nombre propio. Bartimeo es el hijo de Timeo. Bar, hijo en arameo, y Timeo, el papá.
el ciego. No tiene nombre. Esta mujer no tiene nombre, es simplemente la mujer. La mujer menstruosa, la del flujo de sangre. Ella ha gastado todo en médicos. Marcos no es muy generoso con los médicos, con los ginecólogos. Mire, no han hecho nada por ella. Pero Jesús puede hacerlo. Ella dice, si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Y tocó su manto en efecto. Y aquí hay un detalle importante. La mujer anónima pasa de tocadora de mantos a creyente en Cristo. Es decir, uno se da cuenta en el texto que finalmente, aunque ella se acerca a Jesús con una necesidad, Jesús reorienta la fe. Jesús no le dice, mujer, porque tocaste mi manto, entonces, hija, tu fe. Hermanos, la fe en la Biblia tiene un objeto claro, Dios. El objeto de la fe bíblica es Dios o Jesús. Uno tiene fe en Dios. La fe en la Biblia no es pensamiento positivo o confesión positiva mejor. Que me sane, que me sane, que me sane. La fe en la Biblia es confianza. Descansar en que Dios, por ser Dios, sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Pero la fe no es una fuerza para hacer que las cosas pasen. Entonces, si tú tienes poca fe, te sanas de una gripa. Pero si tienes mucha fe, te sanas del cáncer, por ejemplo. No es así como es la fe en la Biblia. La fe es entrega en los brazos del Padre amoroso que sabe lo que es mejor para nosotros. Ella pasa entonces de tocadora de mantos supersticiosa. Así llegamos nosotros a los pies del Señor. Llegamos supersticiosos. No, si el pastor me unge con ese aceite que ellos han orado y han ayunado, supersticiosos. No, yo vi en la iglesia furanita, en la iglesia perencejita, que uno se tomaba un vaso con agua y mejor dicho, nos acercamos. Es que si yo abro la Biblia en el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. Así nos acercamos al Señor y Él nos recibe tal y como somos. Pero se resiste a dejarnos tal y como somos. Él quiere cambiarnos. Él quiere cambiarnos. Pero todos nos acercamos a Jesús así, con nuestra mochila, nuestra maleta, en donde traemos nuestras creencias populares, religiosas, y el Señor nos dice, como le dice a la mujer, hijo, hija, tu fe te ha liberado. No es el manto, no es el aceite, no es el Salmo 91, no es porque el pastor te tocó. La fe en el Señor trae liberación. La fe en el Señor trae liberación. No solamente liberación de demonios, también liberación de enfermedades, pero también liberación de falsas concepciones respecto a Dios y al otro. Pues la fe te libera. Vete, tu fe te ha liberado, tu fe te ha salvado. Y después de eso, recuerden, hermanos, que en términos de la escala social, de la pirámide social del mundo mediterráneo del primer siglo, las mujeres y los niños ni siquiera... ¿Se acuerdan de esos textos que dicen sin contar mujeres y niños? Porque el texto refleja esa ideología y quiere que la sepamos. Aquí hay esta mañana 100 personas, sin contar mujeres y niños. Es decir, ustedes no cuentan. Y es curioso que son precisamente aquellos que no cuentan
para la sociedad los que sí cuentan para el Evangelio. Porque son precisamente esos los que son modelos de fe. La mujer es modelo de fe. El niño es modelo de fe. Quien quiera entrar en el reino de los cielos, que se haga como un niño. El Evangelio llega y pone nuestro mundo patas arriba. Así es el Evangelio. ¿Cómo es eso que Dios, un Dios crucificado? Jairo, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, ya no hay nada que hacer. El Señor puede calmar una tormenta, puede liberar a un endemoniado, puede sanar un flujo de sangre incluso de 12 años, pero ¿podrá dar vida en donde no hay? Ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto. La muerte, hermanos, es la línea definitiva. A partir de ahí, ya no puedes hacer nada. Nada. Pero, ¿qué le dirá a ese texto hasta allí? A esta comunidad a quien Marcos le escribe, que está siendo perseguida por el imperio y que algunos de ellos están muriendo por la fe. A una comunidad temerosa. Miren lo que Jesús dice, versículo 36. Pero Jesús, sin hacer caso a estas palabras que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Y aquí es donde el texto pone el mundo patas arriba. Es decir, de acuerdo a cómo está estructurado el texto, el mensaje para Jairo es, Jairo, tú eres el líder de la sinagoga, tú eres el archisinagoga, tú eres don Jairo. Pero te voy a dar un consejo. Frente a esta circunstancia, no temas, solo cree, es decir, haz lo que hizo la mujer del flujo de sangre. ¿Se dan cuenta? Lo que hizo la doña nadie, doña ninguno, haz lo que hizo la mujer. Para un líder de la sinagoga, haz lo que la mujer hizo. Entonces la mujer se convierte en modelo de fe para los grandes. Miren ustedes que están aquí esta mañana, hermanos, que creen que porque no cogen un micrófono no son nadie. Ustedes son importantes. Y gracias a lo que ustedes hacen, podemos ir bien como cuerpo, como iglesia. Lo que haces en la empresa, lo que haces en la familia, en el día a día, lo que haces en el barrio, cómo vives la fe allí. Ay, pero es que a mí en la iglesia nadie me conoce. Yo cojo un micrófono y me da una tembladera. Porque esa es una visión muy medieval de la iglesia. Así era la iglesia en la Edad Media. Solo aquellos, y de ahí salió la división entre clero y laico. Usted es un laico, dicen algunos, y yo pertenezco al clero. Entonces, el clero eran los que servían en el culto, predicaban, era la teología, y los laicos. Y Martín Lutero echa al piso esa teoría y dice, no, todos somos sacerdotes. Todos servimos a Dios. El abogado allí donde está, el contador allí donde está, el panadero sirve a Dios allí, el zapatero sirve a Dios allí, el que arregla de bonais sirve a Dios vendiendo bonais. Entonces, el servicio era todo lo que tiene que ver con el templo. Y ya. Entonces uno dice, hey, yo que soy abogado, ¿qué hago? Entonces hemos dividido las esferas. Somos uno en el templo y otros allá afuera. Pero tú eres importante. Tú eres importante. No temas. Haz lo que hizo la mujer. Llegaron, bueno, está el ambiente, el rito fúnebre.
¿Qué hay en el rito fúnebre? Gente que llora, hay alboroto, hay lamento. Es decir, está muerta. Está muerta. Y la muerte nos descuadra. La muerte nos humilla. La muerte es así. Jesús llega, entra a la habitación, algunos se burlan, Él hace que esto sea íntimo, la toma de la mano y le dice, Talita Kumi, es una palabra en arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esa palabra kum en hebreo es levantarse. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y quedaron atónitos. Miren que pasan de la burla al asombro, del desprecio y del llanto al asombro por lo que Dios ha hecho entre ellos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ellas de comer. Oye, uno resucita a alguien y está interesado que la gente sepa, ¿cierto? Resucitamos a alguien hoy aquí y el domingo esto está así. Hay que hacer 5 o 6 escuelas dominicales. El pastor que resucita a la gente, colgamos un pendón grande allá y así. Traiga su muerto, aquí lo resucitamos. Pero Jesús es distinto a nosotros. Él no quiere que nadie lo sepa. Él quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque no quiere que a estas alturas del camino su misión sea mal interpretada y quede sencillamente como un taumaturgo, es decir, un hacedor de milagros, porque los había en la región. Entonces Jesús simplemente el que hace milagros, pero no, Él quiere guardar lo que los expertos han llamado el secreto mesiánico. Jesús dice, no le digan a nadie, porque a Jesús lo vamos a conocer mejor en la cruz. Y quiere llevarnos al camino, por el camino de la cruz. Porque allí le vamos a conocer mejor. Esas palabras que se usan allí, levántate, son palabras que se usaban en la iglesia primitiva para hablar de la resurrección de Jesús. Él se levantó, es el mensaje del texto. Él se levantó. Él traerá vida a nuestra vida. Él cambiará nuestra suerte. No temas, cree solamente. Pero hoy hemos hecho del milagro una empresa. Hemos hecho de la sanidad un negocio. No, tú das tanto y el Señor te sana. Como la iglesia medieval, la venta de indulgencias. Como decía la frase John Texel, apenas suene la moneda en el fondo del cofre, el alma de su difunto pasará del purgatorio a la presencia del Señor. Y Lutero se rasga las vestiduras. Eso por lo cual Lutero tanto luchó y que permitió que lo echaran de la iglesia, porque Lutero no se va de la iglesia. Lutero no quería hacer una iglesia aparte. No es que Lutero adquirió un garaje, dijo, no estoy de acuerdo con este pastor, y adquirió un garaje y puso una iglesia. Iglesia luterana, no. Lutero quería decir, mire, aquí hay unos problemas, vamos a conversarlos. Pero a Lutero lo echaron. El Papa León X, una bula papal, ya no había vuelta atrás. Eso por lo cual Lutero tanto luchó.
Hoy hemos vuelto otra vez a la venta de indulgencias, la venta del milagro, la venta de la gracia de Dios. Si tú das tanto, este hace tanto. Si tú das esto, entonces el Señor te sana. Y si tú das $30 mensuales por 3 meses, tú que estás allá en tu casa, que estás ahí mirando, corre al teléfono ahora mismo. Y tú, ¿dónde está el teléfono? ¿Ah? Corre al teléfono. No temas, cree solamente. Cree solamente. Amén, hermanos. Cree solamente. Así de sencillo, pero así de profundo y así de desafiante. Algunas reflexiones ya para ir dándole forma final. Jesús, como decía, no le saca provecho a ese milagro. Yo me acuerdo una vez, mi esposa se acuerda, éramos novios todavía. Qué tiempo, ¿no? Ni sabía, bueno, yo ministraba en la iglesia en San Marcos y estaba en el piano, porque yo tocaba piano, a ella la enamoró mucho de eso. Cuando fui por primera vez a su casa me preguntó, ay, el piano. Porque ya tener el piano enfrente, ese era mi atractivo, ¿no? Una vez que quitaba el piano ya le quedaba allá sin poder. y estábamos ministrando ahí la alabanza, la oración, un tiempo bien bonito. Y yo percibí de Dios, por esas cosas del Espíritu, decir unas palabras. Y yo luchaba con eso, lucha aquí, lucha acá, y lucha. Finalmente solté eso. Y mire, aquí hay una mujer esta mañana, una mujer, la iglesia en San Marcos, 250 miembros, y la iglesia donde estábamos, hay una mujer esta mañana que el Señor me dice que tiene esto y esto. Y ahora mismo Él te sana, te libera. Dios mío, ¿en qué me metí en camisa de 11 varas? Yo bajé de ese púlpito, no sé ni cómo yo. Al día siguiente voy a visitar a una hermana, me encontré con una hermana. Y es la inspectora de policía, la inspectora. Y me dijo, Jova, ¿cómo sabías tú eso de mí? ¿Y qué sabía yo de ti? Mira, esto que tú dijiste ayer, esto así, cuando tú decías las palabras, y esa palabra es conmigo, y sentí que Dios hacía esto y esto, y hoy me siento sana, estoy libre. Y oiga, hermano, mejor dicho, nunca más he sentido eso. No quiere decir que mañana no va a acontecer, pero yo, aquellas que tienen, por favor, pasen acá a una fila aquí porque no. Jesús evitó sacarle provecho al milagro. Dios hace milagros, claro, pero es mejor conocerle en la cruz. Porque el milagro mayor que puede acontecer esta mañana y que ha acontecido en nosotros es que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido y que hoy puede decirnos, vete. Es decir, vete, sigue haciendo tu vida normal, entra a la normalidad. Esta mujer perdió vida social porque era impura, perdió vida familiar, la miraban con desdén, con desprecio. Vete, es decir, haz tu vida, empieza a vivir. Y hemos escuchado las palabras amorosas de Él, que a partir de la cruz nos dice, vete, tu fe te ha liberado. Has quedado sano y has quedado sana. 12 años tiene la niña y 12 años lleva la mujer enferma. Recuerden que el número 12 generalmente representa las tribus de Israel, el pueblo judío. Y creo que el autor, de manera muy irónica, nos está diciendo, mire, Israel está enfermo. Israel está enfermo. Solo la voz de Jesús puede sanarlo. La iglesia está enferma. Solo Jesús puede sanarte. Solo Él puede sanarte.
Los modelos de fe, nos dice el texto, no son necesariamente los grandes o aquellos que la sociedad aplaude, sino la gente humilde, sin estatus, la gente anónima. La desahuciada es ahora modelo de fe para el principal de la sinagoga. Y el llamado es a imitar la fe de la desahuciada. No una fe como una fe en sí misma, sino una fe con un objeto definido, Jesús. Nosotros, como ya lo decía, éramos como ella, desahuciada, que nos atrevimos a romper el qué dirán para tocar al Maestro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el texto nos desafía a confiar en Jesús, no solo en aquello que es posible a nuestra forma de ver el mundo, es decir, sanar a la mujer, sino en lo imposible, incluso en situaciones de muerte. Las dos circunstancias eran extremas. La mujer era desahuciada, la niña estaba muerta. Esta confianza exige que escuchemos en medio de la crisis las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, e ignorar a los mensajeros de la muerte y la desesperanza cuando dicen: no molestes más al Maestro, tu hija ha muerto. Y en tercer lugar, Jesús es el Señor de la vida. La muerte no tiene la última palabra, ni tampoco la espada de Nerón. Su voz y su palabra tiene el poder para levantar muertos, para hacernos libres. Hermanos, que las palabras de Jesús, ¿por qué os alborotáis y lloráis?, nos desafíen hoy a la valentía y a la fe. Y en medio de este contexto que huele a muerte, el Señor nos permita seguir siendo iglesia. Una iglesia que tiene un proyecto de liberación. Usted tiene un proyecto de liberación. Usted ha aceptado a Cristo y ahora ahora debes comunicar la fe a otros. No te menosprecies porque no tienes un micrófono. Hable, convoque, haga. Es que, pastor, a mí no me pueden hacer nada. Usted tiene que preguntarle al Señor: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y empezar a trabajar. Solo así, con esta fe en el Señor, podemos entonar aquella canción que decía: puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegase a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. ¿Pueden inclinar un momento su rostro, por favor? Y piensa un momento en esta palabra, ahí en silencio. ¿Qué te dijo el Señor? Señor, anima esta mañana al desanimado. Que las rodillas paralizadas entren en movimiento. Que los brazos caídos se levanten. Que podamos escuchar tus palabras diciéndonos: vete. Sigue con la vida. Porque la fe te ha liberado. Podemos confiar en ti, Señor. Tú nos vas a ayudar. Puedo confiar en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo confiar en Él me va a ayudar. Si el sol llegase a oscurecer y no brille
más. Yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Ponga la mano sobre el hermano que está ahí a su lado y oren juntos. Mientras cantamos, usted ora por el hermano que está a su lado. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Señor, trae confianza esta mañana. Trae esperanza en medio del dolor y la crisis. Trae orientación esta mañana, Señor. Cuando ya empezamos el segundo semestre del año, danos agenda, danos dirección, reoriéntanos, ayúdanos. Que podamos seguir confiando en ti, aunque la vida duela. Aún en situaciones de muerte, en ambientes donde se respira muerte, tú traigas esperanza y aliento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.